Vamos a dar inicio a nuestra unidad número 2, relacionada con la evaluación del estado nutricional y riesgo nutricional. Vamos a iniciar dentro de los temas incluidos en esta unidad con relación a lo que es un tamizaje nutricional y consiste en el uso de ciertas herramientas para poder facilitar la identificación de aquellos pacientes que cursan o se encuentran con riesgo del estado nutricional. Voy a mencionar algunas de estas y cuál es su objetivo. No sin antes mencionarles que estas vamos a retomarlas dentro de las clases que tendremos en plataforma para poder aterrizar las dudas que puedan existir con relación a estas. Y bueno, la primera herramienta es el Mini Nutritional Assessment o en su abreviatura MNA. En este caso, esta herramienta se utiliza para el tamizaje en adultos mayores. Su objetivo pues es detectar desnutrición o riesgo de desnutrición en adultos mayores que se encuentren en asilos u hospitales. En este caso, el tipo de preguntas que incluye pues van enfocadas a esta población, conocer sobre todo qué tan independientes son, si cursan con alguna alteración, alguna enfermedad o el índice de masa corporal que se pudiera encontrar en algún riesgo y poder de esta manera identificarlos para poder dar un tratamiento nutricional o tener una intervención nutricional de manera oportuna. La siguiente herramienta de tamizaje es Nutritional Risk Screening, NRS, esa es su abreviatura, y permite detectar la presencia de desnutrición o riesgo de desnutrición durante la estancia hospitalaria. En este caso nos permite identificar a partir de dos fases dentro de esta misma aplicación. Identificar por una parte la gravedad, ¿no? La clasificación de la gravedad, si es que presenta alguna de estas y los requerimientos nutricionales. En el primer rubro vemos que nos hablan del índice de masa corporal y la modificación del peso dentro de un periodo menor a 3 meses. Y en la segunda fase observamos que nos habla del daño justamente o la severidad de la enfermedad por la que pudiera estar cursando y de esta manera poder identificar a través de las respuestas si es un paciente que se encuentra ya con desnutrición o riesgo de desarrollarla. La siguiente herramienta es justo esta que tienen en la presentación, Malnutrition a Universal Screening Tool. En este caso, la abreviatura es MUST y el tamizaje nos permite identificar nuevamente adultos con presencia de desnutrición o en riesgo de padecerla. Aquí se pretende detectar el deterioro del estado nutricional a través del índice de masa corporal, pérdida de peso en los últimos 3 a 6 meses y riesgo general de desnutrición. En este caso podemos observar que es muy sencilla, es muy simple de aplicar y bueno, fácil de poder identificar a los pacientes que se encuentren en riesgo. Eso también es para uso de pacientes hospitalizados. Y finalmente, Subjective Global Assessment, que se refiere a la valoración global subjetiva o BGS, perdón, y que justamente es el método clínico de valoración de riesgo nutricional para pacientes a través de la historia clínica y la exploración física. Es de las más completas, de hecho es de las más recomendables para poder utilizar dentro de un contexto más completo del paciente. Obtiene algunos datos subjetivos que son relacionados con el cambio de peso. También aborda temas que tienen que ver con la ingesta dietética, presencia de algunas alteraciones gastrointestinales. Se dice que su sensibilidad es del 96 al 97%, lo que nos permite tener una veracidad en el resultado obtenido al aplicar esta prueba. Es de aplicación internacional, es de fácil empleo, pero sí se requiere entrenamiento adecuado para poder evaluar. En este caso, chicos, este tipo de tamizajes lo que nos permiten es identificar en una manera inicial, en una manera clara, muy concisa, al ingreso del paciente, poder detectar cuáles son aquellos que pueden representar un riesgo mayor de desnutrición sumado ya a su ingreso hospitalario por la causa que ésta sea. Entonces,
Es importante y es válido que las conozcan y que en un momento dado puedan aplicarlas en la parte clínica para poder identificar y no esperarse hasta que el paciente se encuentre en una desnutrición evidente, sino poder identificar previamente para poder dar a su vez un tratamiento oportuno o bien poder interconsultar a las áreas involucradas para un manejo multidisciplinario desde las diferentes perspectivas y poder tener un resultado favorable en nuestro paciente. Esto nos lleva a lo que es desnutrición hospitalaria. Hay que identificar y poder diferenciar qué es desnutrición y qué es riesgo de desnutrición. En este caso, decimos que desnutrición es el estado de deficiencia de energía, proteínas y otros nutrimentos que causan efectos adversos en el estado nutricional y en la situación clínica. No solamente va relacionada con la pérdida de peso, sino también con todas aquellas deficiencias que un inadecuado consumo, un adecuado aporte, ¿no?, nutrimental nos puede condicionar en nuestros pacientes. Riesgo de desnutrición se refiere a su vez en el estado de vulnerabilidad para desarrollar desnutrición en presencia de situaciones clínicas de estrés metabólica o en los casos donde el aporte de nutrimentos puede ser deficiente, es decir, aquellos pacientes que ya por sí cursen con algunas condiciones que nos van a afectar el estado nutricional actual. Es decir, si yo tengo un paciente que ingresa al hospital y que sé que cursa con una patología o que se va a someter a un procedimiento quirúrgico mayor, de antemano sé que es un paciente que va a estar en riesgo del estado nutricional derivado de las demandas energéticas proteicas que va a determinar su misma condición. Podemos decir que es consecuencia del estado nutricional del paciente previo al ingreso, más el estrés quirúrgico o enfermedad que presentan al momento de su ingreso hospitalario. Un paciente desnutrido es aquel que va a tener mayor riesgo por infecciones, en alteraciones de la inmunidad humoral y celular. Es un paciente que va a tener mayor alteración para la reparación de tejidos y obviamente de cicatrización. Es un paciente que puede cursar con hipoproteinemia, lo cual a su vez pues condiciona un riesgo también de infecciones, un riesgo de dehiscencias quirúrgicas. Va a observarse también que hay disminución de la funcionalidad musculoesquelética, pulmonar e intestinal, y esto también condiciona en el aspecto de atrofia a nivel de los músculos diafragmáticos, pues un mayor riesgo, predisposición a infecciones de vías respiratorias como pueden ser neumonías, ¿sí? Cuestiones intestinales que nos van a llevar a una malabsorción intestinal y esto a su vez, sumado a un bajo aporte o una falta de alimento o ayunos secundarios a los procedimientos o estudios de gabinete, pues nos puede condicionar mayor desnutrición. Y bueno, vamos a ver que encontramos tres signos universales de la desnutrición que la mayoría de nuestros pacientes pueden presentar. Una de ellas es dilución, que está asociado con cómo encontramos electrolitos, por ejemplo, a nivel sérico. Podemos cursar con hiponatremia dilucional, podemos observar que hay disfunción y atrofia. Estas van muy de la mano porque una atrofia muscular me va a llevar a su vez a una disfunción del mismo músculo, ¿no? Entonces, estos los vamos a comentar también durante la clase para que podamos identificar de manera más precisa cada uno de ellos. Se dice que del 30 al 35% de los pacientes que ingresan a los hospitales cursan con algún grado de desnutrición o están en riesgo de desnutrición, cifra que puede aumentar hasta un 70% al momento del alta hospitalaria. Por tanto, pues es de riesgo, ¿no?, considerar que todo paciente por el simple hecho de ingresar a una unidad hospitalaria ya puede presentar un riesgo de desnutrición. Pues un paciente desnutrido contra aquel que está bien nutrido, pues tiene 20 veces, hasta 20 veces más de poder tener o padecer alguna complicación. Por tanto, no deberíamos esperarnos a la desnutrición ya evidente, sino identificar a través de las pruebas de tamizaje aquellos pacientes que cursan con riesgo del estado nutricional o que ya ingresaron desnutridos y en ese momento tomar las intervenciones necesarias para recuperarlos de la desnutrición o bien prevenir que la desnutrición
esté presente. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros a este paciente desnutrido del normonutrido? Vamos a entender qué es el estado nutricional. El estado nutricional denota el grado con el que se satisfacen las necesidades fisiológicas de nutrimentos, es decir, el equilibrio entre la ingesta o el ingreso y las necesidades de nutrimentos. Podemos decir también que es el resultado del equilibrio entre la ingestión de alimentos y las necesidades nutrimentales. Nosotros debemos de mantener en un estado de equilibrio lo que ingerimos con lo que gastamos. Si en un momento dado nuestro ingreso es mayor de lo que gastamos, tendremos un balance positivo de energía que veremos como resultado el sobrepeso y la obesidad. Si por otro lado tenemos un ingreso disminuido y un gasto elevado por alguna enfermedad o condición de alguna patología, pues vamos a tener un balance negativo de energía que nos va a llevar a desnutrición. Por tanto, ¿por qué es importante la evaluación nutricional temprana? Nos permite identificar aquellos pacientes que estén cursando con riesgo nutricional. El objetivo, pues obviamente establecer parámetros nutricionales que juzguen los efectos del apoyo nutricio, es decir, yo tengo un paciente de valoración inicial que inicia con su intervención nutricional, debo tener unos parámetros nutricionales iniciales y aquellos subsecuentes que me permitan identificar en un periodo de tiempo cuál ha sido la evolución de ese paciente con relación a lo prescrito. Se dice que hay que identificar deficiencias nutrimentales específicas, lo cual a partir de la clínica puedo detectar a través de signos, ¿no? O bien de datos bioquímicos, cuando puede haber la existencia de alguna deficiencia de un nutrimento específico. Me permite identificar factores de riesgo nutricional, permite establecer requerimientos nutricionales. Al saber el peso y la condición de mi paciente actual, yo puedo identificar cuál es su requerimiento en cuanto a energía o macronutrimentos o micronutrimentos también. Identificar factores médicos y psicosociales, es decir, si ya hay algo que antecede el problema actual, cuál es el contexto psicosocial, también es importante. Monitorear la acción del aporte nutrimental y la respuesta del estado de salud individual, es decir, el seguimiento que yo le dé a este paciente en el tiempo que yo lo conozca hasta su alta y poder identificar si las acciones que yo estoy considerando desde la perspectiva nutricional son las suficientes para poder llevar a una recuperación o bien prevenir que la desnutrición se haga presente. Los indicadores a utilizarse van a depender del objetivo de la evaluación. Una evaluación puede ser tan objetiva tanto como nosotros la dirijamos hacia el aspecto que quisiéramos conocer. En este caso hay que tomar en cuenta algunos factores como son las características de los alimentos, condiciones ambientales, características individuales e incluso características de la comunidad. Cuando hablábamos un poco de aquellos factores que intervienen en el estado nutricional, en la unidad anterior mencionábamos que es importante conocer incluso la ubicación geográfica, la adquisición o el nivel adquisitivo, ¿no? El nivel cultural, religioso, varios de estos aspectos que van a condicionar también la ingesta de alimentos y a su vez el resultado que nosotros vayamos a tener. Un estado nutricional óptimo, que ese es nuestro objetivo principal, nos va a llevar sin duda a una calidad de vida inminente. ¿De qué manera? Pues nos va a proporcionar una mejor respuesta al tratamiento médico, disminución de riesgo de infecciones y todas aquellas complicaciones asociadas a la desnutrición. Por tanto, nuestro objetivo es mantener la calidad de vida del paciente yendo de la mano con el objetivo de un estado nutricional óptimo. La evaluación nutricional del paciente pues nos va a permitir, como ya habíamos mencionado, un correcto soporte nutricional, es decir, poder identificar cuál es la vía de alimentación ideal para mi paciente, cuáles son las características, cuáles son sus requerimientos, tanto de macro como de micronutrimentos, para que esto a su vez cumpla mi objetivo de poder cubrir las necesidades individuales y poder prevenir la malnutrición y a su vez mejorar la evolución y el pronóstico de este paciente. Como ya habíamos mencionado, las estadísticas de los pacientes que presentan desnutrición pues son altas, de un 30 a un 60% en esta otra referencia, pero si consideramos que muchos de ellos pueden iniciar
con un estado nutricional óptimo, pero tienen el 70% de riesgo de presentar algún tipo de desnutrición en su estancia hospitalaria, nos compromete más como personal de salud en el monitoreo y seguimiento desde su ingreso de estos pacientes. Para poder evaluar el estado de nutrición es necesario ubicar las 4 valoraciones de las que podemos apoyarnos. Tenemos la evaluación o valoración antropométrica, bioquímica, clínica y dietética. Para nosotros los nutriólogos le llamamos el ABCD del estado nutricional y es justo obtener las herramientas y los indicadores que nos permitan identificar la condición de nuestros pacientes previo a establecer una terapéutica nutricional. Desde el punto de vista antropométrico, la valoración antropométrica, esta tiene el objetivo de determinar las proporciones corporales asociadas con el estado de nutrición. Su alcance permite identificar alteraciones pasadas y presentes del estado nutricional, así como riesgos que pudieran estar asociados. En este caso vamos a ver que podemos obtener algunas mediciones como es el peso, como es la longitud o estatura dependiendo de la edad de nuestro paciente. Niños menores de 2 años, su medición es en decúbito con el apoyo de un infantómetro y esto se determina longitud. En un paciente de mayor de 2 años hasta un adulto utilizamos la estatura. Sin embargo, aquí les menciono talla porque muchas veces también lo encontramos referido de esta forma. El término correcto es longitud y estatura. Podemos también determinar el perímetro cefálico, principalmente en pacientes pediátricos menores de 3 años. Podemos utilizar el perímetro braquial, que en conjunto con el pliegue cutáneo, como son el bicipital, tricipital, suprailíaco y subescapular, nos permiten identificar o conocer las reservas corporales, es decir, el tejido adiposo o tejido muscular. Tenemos algunos datos bioquímicos que también son indispensables para poder ubicar el estado o condición de nuestros pacientes. Su objetivo de esta valoración bioquímica es establecer las concentraciones disponibles de diversos nutrimentos o metabolitos asociados. Su alcance permite identificar alteraciones presentes y subclínicas. Algunos de estos datos, chicos, que vamos a comentar en clase y de los cuales ustedes me van a aportar también conocimientos con relación a cómo enfocarlos desde una perspectiva nutricional, ¿sí? No solamente desde una perspectiva clínica o asociada a la patología, sino cómo podemos asociarlo a una perspectiva nutricional. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Algunos de los datos bioquímicos que podemos obtener o nos son de utilidad, pues es un balance nitrogenado, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, perfil de lípidos donde se incluya colesterol y triglicéridos, urea creatinina, glucosa, entre otros. Dentro de la evaluación o valoración clínica, tenemos como objetivo identificar la presencia y gravedad de los signos y síntomas asociados con las alteraciones del estado nutricional. El alcance ayuda a identificar manifestaciones anatómicas y clínicas de alteraciones nutricias. Es decir, son aquellas herramientas que nos permiten a partir de signos y síntomas poder ubicar si existe alguna alteración desde una perspectiva clínica. Tenemos, por ejemplo, la historia médica que ustedes elaboran y que nos es de mucha ayuda para poder conocer la historia del paciente, poder conocer sus antecedentes, poder conocer cuáles son sus hábitos, ¿no? Cuáles son las cuestiones que le anteceden a su llegada al hospital. La exploración física pues también nos ayuda a conocer de signos vitales, poder conocer y ubicar la condición también del paciente en ese momento, si llega con fiebre, si está hipertenso, si está cursando con algún dato importante. Nos permite identificar también signos sugestivos de deficiencias o excesos de nutrimentos, por ejemplo, no sé, un paciente con sobrepeso o obesidad que curse con acantosis nigricans, que ya me puedo hablar de alguna alteración mayor, ¿sí? Todo esto en conjunto con la evaluación bioquímica y la antropométrica me van a permitir conocer mejor a mi paciente y poder establecer una terapéutica acorde a sus necesidades y características. Y finalmente tenemos la evaluación dietética o valoración dietética,
cuyo objetivo es conocer las características de la alimentación. Su alcance pues, permite identificar alteraciones de la dieta antes de la aparición de signos clínicos o déficit o exceso. En este caso tenemos estas 4 herramientas que son de uso frecuente, algunas de ellas con mayor confiabilidad que otras. Pero bueno, voy a comentárselas. Tenemos el recordatorio de 24 horas. El recordatorio de 24 horas nos permite identificar qué es lo que comió el paciente un día antes, ¿sí? Es decir, nos tiene que platicar qué fue lo que comió desde el desayuno hasta la cena, durante todo el día, si comió entre comidas. Y bueno, todo esto pues también necesitamos una excelente memoria del paciente. Muchas veces olvidan, omiten algunas cosas que hayan consumido, por tanto, bueno, pues es una herramienta que en conjunto con alguna otra de las que utilizamos como evaluación dietética, pues nos permiten identificar más la calidad, cantidad de la dieta consumida. Tenemos frecuencia de consumo de alimentos, donde de igual forma el paciente debe recordar lo que comió en los últimos 7 días aproximadamente, poder identificar pues qué tanto consume el alimento, si lo consume una vez al día, si lo consume diario, si lo consume de 3 a 6 veces por semana. Y nosotros vamos a ir identificando de un listado cuáles son los alimentos que frecuentemente llega a consumir. Tenemos el que es registro directo de consumo. Este pues es uno de los que son más precisos, no es más preciso que el recordatorio de 24 horas y se refiere al registro por parte del individuo con relación a lo que ingiere de alimentos en el momento en el que son consumidos, es decir, llevan su libretita y ahí desayunaron, no sé, hot cakes, pues registran, me comí 2 hot cakes, ¿no? O sea, identifican al momento lo que están consumiendo, lo cual nos evita sesgos por olvidos, pero bueno, pues también requiere de mucha paciencia y apoyo del paciente para poder identificar qué es lo que están comiendo y registrarlo al momento. Tenemos lo que son pesos y medidas. Pesos y medidas, pues es el registro directo del peso, el volumen de los alimentos que son consumidos en el transcurso de un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente puede ir de 1 a 7 días. Para esto, pues se requiere una báscula de alimentos y el paciente debe de pesar y medir los alimentos que se sirven y después pesar los sobrantes para poder obtener una diferencia del total de alimentos ingeridos. Pues las desventajas son métodos muy precisos, ¿no? Es una ventaja, nos permite identificar el consumo en el ámbito individual o familiar. Sin embargo, pues tiene la desventaja de que es poco práctico, ¿no? Y que se requiere pues de un equipo y que se requiere de otros aspectos para poder tener la exactitud de cuánto es lo que se consume en cuanto a alimentos. Entonces, pues esto es en resumen lo que vamos a trabajar, es la parte teórica, esta es la parte de conceptos que son necesarias que conozcan para poder entonces llevarlo a la práctica. La próxima clase voy a retomar algunos de estos y vamos a ir desglosando los temas desde una perspectiva un poco más práctica. Así es que agradezco mucho su atención y nos vemos en la clase.